Buenos días, hermanos. Espero en el Señor que podamos el día de hoy estar concentrados en lo que estamos haciendo, adorando al Señor. Hemos cantado alabanzas muy bonitas. Hemos estado adorando a nuestro buen Señor y hermoso cántico que tuvimos. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, hermano. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Podemos leer, hermanos, el día de hoy, desde el verso 44 hasta el 50. Vamos a leer 6 versículos, pero nuestro sermón va a estar solamente enfocado del versos 48 al 50. Es decir, que vamos a estar viendo nada más 2 versículos el día de hoy, terminando de esta manera el capítulo, la hermanita Patricia ya me trajo, dijo, gracias, tómatelo tú. Gracias, hijo. Y vamos a estar meditando entonces, hermanos, en 2 versículos nomás. El día de hoy nuestro sermón tiene como título, tus pecados te son perdonados. Pero vamos a leer desde el verso 44 para entrar en contexto y refrescar un poco las ideas. Hace 8 días vimos un sermón que se tituló, a quien se le perdona poco, poco ama. Dice, verso 44, Lucas capítulo 7. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, verso 48, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre de los cielos, venimos delante de ti, Señor, entregar este tiempo, Padre. Entregamos este tiempo delante de ti, Padre. Vamos a escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos. Permita, Señor, que tengamos un corazón dócil, humilde, para recibirlo, Señor. Tu escritura afirma que es la única fuente de la vida eterna. Tu palabra, Señor, es la única fuente que puede hacer que los muertos vivan. Aquellos que están muertos espiritualmente, Señor, de la única forma que pueden vivir es a través de tu palabra. Señor, te suplico que el día de hoy nos des vida a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Especialmente, Señor, a aquellos que todavía, Señor, no te reconocen como un Salvador. Te ruego, Señor, que en medio de las limitaciones que tengo, Señor, por ser un hombre, Señor, y por estar sujeto también a pecado por causa de mi carne, te pido, Señor, que puedas guiarme, Señor, para poder exponer bien este texto, para poder ser fiel a las Escrituras y para poder, Señor, que tú seas glorificado a través de esto. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque nos permites tener este tiempo, esta iglesia local, este lugar en donde congregarnos en libertad. Te ruego por mis hermanos, quita todo pensamiento de sus cabezas, todo estrés, toda preocupación de comida o de actividad que tengan que hacer después de ahora, Señor, y que ellos puedan solamente enfocarse en escuchar tu voz. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Tus pecados te son perdonados. Vamos a estar viendo 3 puntos principales en este sermón, hermanos. El primero es una confirmación del perdón. El segundo punto es ciegos ante la luz. Y el tercer punto es una fe salvadora. Una fe salvadora. Hace 8 días, hermanos, nosotros veíamos un asunto bastante complejo acerca de este hombre Simón. Simón, como todos sabemos, es un hombre fariseo, es un hombre que pertenece a esta variante del judaísmo, fariseísmo, que era, digamos, en cierta manera, la vertiente más ortodoxa del judaísmo en la época del Señor Jesús. El problema con este hombre es que este hombre es un ciego, como lo hemos visto en muchos sermones, y el problema es de que él no se considera a sí mismo malo.
Y este es un síntoma, hermanos, que vemos constantemente en nuestra sociedad. Cuando nosotros vamos donde las personas tienen un concepto de sí mismo muy fariseo. Las personas no se sienten malas ni culpables de nada. Al contrario, nuestra generación y especialmente ahora la generación de nuestros hijos son personas que se sienten que se les adeuda algo y que la sociedad les debe cosas por lo que ellos son simplemente jóvenes. Y nos enfrentamos, hermanos, a que en el sermón pasado nos enfrentamos a esta situación. Ahora, las personas en las cuales la gracia de Dios opera, hermanos, y nos damos cuenta de que la gracia de Dios ha operado en algo porque esa persona se siente profundamente culpable. Nadie puede apreciar a Cristo de una forma hermosa si no se ha sentido culpable primero. Si una persona no se siente culpable, no va a poder apreciar a un Salvador tan grande como Cristo. Y este hombre, aunque le rogó a Cristo, al Señor, que entrara en su casa, vimos que lo trató como un invitado de quinta categoría y no hizo las cosas que generalmente se hacían en la época. Enjuagar los pies de los que venían, saludar con un beso, que la tradición de saludar con un beso todavía algunos la mantienen. Mi hermano Víctor es uno de los que mejor la mantiene porque él da beso incluso a los varones de abrazo, y era una costumbre en aquel entonces. Y el hombre no ungió tampoco la cabeza del Señor con aceite, que también era una costumbre cuando uno invitaba a personas a su casa. Vemos que lo trató con un desprecio. Y de esa misma forma, hermanos, la gente que no reconoce a Cristo y que la gracia no ha operado en ellos, tratan a Cristo con desprecio y aman poco. Y nosotros llegamos a la conclusión hace 8 días, hermanos, que el problema de que mucha gente no puede amar, hermanos, o que aman poco, es porque se consideran a sí mismos buenos, porque no se les ha perdonado mucho. Porque consideran, bueno, la verdad es que yo no he sido tan malo. Pero aquel al que se reconoce a sí mismo culpable y sabe que merece el juicio, pero sabe que Dios ha tenido misericordia, se le perdona mucho y ama mucho. Muchas personas, hermanos, eligen el camino más fácil, no amar, porque se consideran buenas. Y es el camino más fácil porque amar cuesta trabajo. Amar a los hermanos cuesta trabajo. Estar 4 años en una iglesia cuesta trabajo. Predicar 4 años cuesta trabajo. Aguantar los sermones desde aquí casi 4 años, eso es trabajo. Perdonar las ofensas de los hermanos es trabajo. Perdonar las ofensas del marido, de la esposa, es trabajo. Amar es una cuestión de trabajo. El pasaje que a ustedes más les gustaba, acerca de Corintios, del amor. ¿El amor qué dice? ¿Qué dice que es el amor? El amor sufre, se sufre. Y eso, hermanos, no encaja mucho en la sociedad donde vivimos ahora, donde todo hay que soltar. Aprende a soltar. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué clase de basura es aprender a soltar? Tienes que aprender a amar. Eso es amar de verdad. ¿Qué tal si aquí el primer problema todos soltamos? Aleluya. Entonces, ¿de dónde estaríamos nosotros? Oye, no, el hermano me ofendió, aquí voy a soltar, nos vemos, hermano, no vuelvo. ¿Cuántas iglesias se podrían mantener sin amor? Se necesita amar, amar, amar. Y por eso, hermano, Simón no puede amar y trata a Cristo con desprecio. ¿Estás tratando a Cristo con desprecio tú? Entonces te consideras bueno y no lo ves hermoso como un Salvador. Pero la mujer tendida en el peso lo ama y se aferra a él, aunque es una profunda pecadora. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo el Señor confirma, aunque en el verso 47 Él ya ha dicho que, por lo cuanto te digo, hablándole a Simón, que los pecados de esta mujer han sido perdonados, necesariamente Cristo toma a la mujer y vuelve y se lo dice para reafirmar esta posición de ella, que ha sido perdonada. Por eso entramos en el primer punto y dice, tus pecados te son perdonados. Dice el texto ahí, es curioso, hermanos, que el Señor ya le ha dicho esto, ya ha hablado acerca de que a la mujer le han sido perdonados sus pecados en el verso 47, hablando con Simón. Básicamente lo que está diciendo el Señor es confirmando que ella ha sido perdonada en este siguiente versículo. Ya el perdón le ha sido concedido. Y ella, ¿cómo ha demostrado que ha sido perdonada? Amando. Ella está ahí prendida del Señor. Y Él le dice, Simón, sus pecados le han sido perdonados porque ella amó mucho.
Qué hermoso es poder ver que el Señor no solamente nos da el perdón, hermanos, sino que el Señor, acompañado del perdón, nos dota de amor y de capacidad para amar. Alguien podría decir aquí, no, es que yo no soy, hermano, yo no amo a nadie. Debemos entonces mirar qué es lo que está fallando y qué mal hay en usted. Porque la Escritura dice que, especialmente en este pasaje de hoy, dice que el corazón de ella, que ella se le perdonó y que ella inmediatamente amó mucho y se aferró a Cristo. Cuando somos perdonados, no solamente se nos confirma el hecho de ser perdonados, hermanos, sino que además se nos da una capacidad de amar. El cristiano ama. No puedes ser cristiano sin amar. Debes amar mucho. Se debe notar que amas. Que cuando preguntemos por ti en tu trabajo, esa persona, sí, no sabía que iba a una iglesia, pero se nota que es diferente porque ama. El cristiano está llamado a amar. Y amar, hermanos, duele. Hace unos días, bromeando con una hermana, yo le decía, amar a ese futuro esposo te va a costar, te va a doler. Te va a doler amar. Pero amar no es opcional para un cristiano. Para la gente del mundo es opcional. Si yo quiero, amo, si no quiero, no amo. No, para un cristiano nacido de nuevo, donde la redención corre por sus venas, debe amar. Y lo más importante y lo más hermoso de esto, hermanos, es que el Señor nos ha concedido, cuando nacemos de nuevo, cuando hemos sido perdonados, hay algo que pasa en nosotros y empezamos a amar a las personas. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se odian unos a otros. No, ¿verdad? El texto no dice así. El texto dice, en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y es solamente, hermanos, la gracia de Dios lo que hace esto posible. Hace unos años atrás, o hace muchos años atrás, para algunos de ustedes, el amor y los afectos por Cristo eran mínimos. Los afectos por su iglesia eran nulos. No nos importaba el hecho de estar apartados de Dios. Es más, estábamos cómodos apartados de Dios y de la comunidad de los santos, de una sociedad, de una comunidad de hermanos. Pero aquellos en los que el poder de Dios ha obrado, ahora para nosotros es una locura intentar vivir apartados de Dios y apartados de los hermanos. Es descabellado solamente el hecho de pensarlo. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos, amamos a Cristo. Cada vez, hermanos, cada vez más amamos más a los hermanos. Cada día del Señor es un motivo de gozo. El poder ver la gracia, el poder ver la gracia, el poder de la gracia de Dios no solo se limita a que amemos a Cristo y a los hermanos, sino que va mucho más allá, hermanos. Y nuestro amor se despliega mucho más, aparte de amar a Cristo, de amar a la iglesia, empezamos a amar también a aquella gente que no pertenece a nuestra iglesia. Y esto, ahí se demuestra verdaderamente el amor. Hace unos días yo les compartí una imagen que decía, debemos aprender a amar e incluso a aquellas personas que ya no se congregan en tu misma iglesia. Generalmente, no volvió a la iglesia. No debe ser así. No debe ser así. Y eso es lo que demuestra esta mujer, un amor genuino. Y el Señor, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Qué palabras más dulces, hermanos. Qué palabras más dulces. Una mujer que había pecado gravemente. Motivo por el cual el pueblo que está ahí la desprecia por su pecado grave. A esa mujer, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se le presenta y le da la oportunidad de decirle, tú has hecho cosas muy graves, pero tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas de la gran deuda que tenías, mujer? Hoy quiero decirte que tus pecados te son perdonados. No debes nada. Vete libre. Y eso es lo que nos muestra, hermanos. Y esto es lo fascinante y hermoso del Evangelio.
cómo una mujer que ha pecado tan gravemente se le brinda esta oportunidad de despojarla completamente de toda su culpa y dejarla libre, llena de amor. El Señor le dijo a Simón: Simón, ¿ves a esta mujer? Quiero decirte que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y aquellas palabras ya las había escuchado ella en el verso 47. Y luego no se queda solamente ahí, hermanos, sino que por alguna razón el Señor ya en el verso 48 se dirige directamente. Primero le dice: Simón, esta mujer, todos sus pecados le son perdonados. Luego verso 48, le dice, y se dirige a la mujer y le dice: ahora te digo a ti personalmente, como si lo dijera de esa forma, tus pecados te son perdonados. Créelo. Como queriendo decir: ya has escuchado que dije que tus pecados fueron perdonados, pero te lo diré una vez más para que lo recuerdes. Tus pecados han sido perdonados. Y esto es muy importante para nosotros hoy. Es muy importante para nosotros hoy. Nosotros, hermanos, tenemos que recordar estas mismas palabras que estamos leyendo hoy en este texto. Porque así como esta mujer pecadora vino humillada y con sinceridad y fe, y se le confirmó del mismo modo que ya había sido perdonada de sus pecados, de la misma forma nosotros debemos creer que el Señor verdaderamente nos ha perdonado. Y de hecho Él lo ha hecho. Él nos ha perdonado. Todas aquellas deudas del pasado, todos aquellos pecados graves que cometimos en el pasado han quedado saldados. Nuestras deudas quedaron en ceros. Pagó todo. El Señor lo pagó todo. Y si usted está plenamente seguro de que usted ha venido en arrepentimiento y fe con sinceridad, todas sus deudas, hermano, han sido pagadas. Pero generalmente los cristianos no creemos completamente esta verdad. Primero porque pecamos todavía, a pesar de ya ser creyentes y a pesar de tener esta lucha con el pecado, hermanos, pecamos. Y a veces entonces nos convencemos, Satanás y nuestro engañoso corazón tratan de convencernos de lo contrario. ¿Ves que no te han perdonado? ¿Ves que todavía no has sido perdonado? Y constantemente tenemos esta lucha muchas veces dentro de nosotros. No estamos verdaderamente creyendo que Cristo sí nos ha perdonado verdaderamente, sino que surge una duda. ¿Será que sí? Señor, es que han sido muchos. ¿Tú sí me has perdonado? ¿Qué tal que tú me tengas una guardada? ¿Cuántas veces no dudamos de si realmente hemos sido perdonados? Y ese sentimiento, el problema con esto, hermanos, es de que el Señor nos ha perdonado, pero el vivir en esta incredulidad acerca de si verdaderamente he sido perdonado, nos lleva a vivir en un estigma, en una situación donde no hay paz. Porque usted está viniendo a la iglesia, usted está teniendo comunión con Cristo, pero aún así usted está dudando de la salvación de Cristo y del perdón de Cristo, usted no puede vivir una vida en libertad. Pero la Escritura afirma que el Señor perdona los pecados. Si tú te has arrepentido, tus pecados te son perdonados. Segunda de Crónicas 7:14. El Señor hablando a su pueblo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Bueno, te has humillado así como dice el texto. Has buscado el nombre del Señor, has orado al Señor, has buscado su presencia, ¿verdad? Has dejado tus malos caminos, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor ha escuchado tu oración y tú te has arrepentido verdaderamente. Tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué te cuesta tanto creer esto? ¿Por qué te cuesta tanto creer en que Dios puede perdonar? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este es el Dios que nosotros hemos creído. Un Dios que perdona, un Dios amoroso.
No es un Dios, no es como nosotros que nos guardamos las ofensas de lo que nos hacen los demás y luego las estamos recordando constantemente a las personas, metiendo los dedos en la herida otra vez. No es como tal vez las hermanas o los hermanos que dicen a la mujer o al esposo, ¿te acuerdas de aquel año 2000 en el que hiciste esto y esto y esto? No, el Señor dice que Él olvida los pecados. El problema es que la gente no puede olvidar que peca. ¿Entienden? Es muy peligroso, hermanos, porque Dios perdona los pecados y Él los puede olvidar. Él tiene esa capacidad. Pero ¿sabe cuál es el problema con nosotros? Que usted peca, Dios lo perdona, pero quedan recuerdos en su cabeza del pecado, que lo lleva a pensar en ese pecado que usted cometió hace mucho tiempo y usted vuelve a caer pensando en ese tipo de pecados. Por eso hay que evitar el pecado, porque usted, claro, usted pecó, usted se arrepintió, tuvo el perdón, ¿verdad? Sí, fue perdonado, pero ahora ¿cómo hacemos para eliminar esos pensamientos de esos actos que usted cometió, en los cuales muchas veces se deleitó usted en cometerlos? ¿Cómo los borramos? Si nosotros no somos computadoras en las cuales podemos darle suprimir y ya. Ese es el problema del pecado. Muchas de las cosas con las que nosotros estamos luchando hoy, los pecados con los que luchamos hoy, fueron cosas cometidas hace muchos años, que hubiera sido mejor no haberlas cometido, porque el día de hoy, aunque Dios nos ha perdonado, hay recuerdos. Y esos recuerdos, hermanos, son muy dañinos y difíciles de olvidar. Dios olvida, el problema es usted. ¿Has venido arrepentido? ¿Has venido con sinceridad? ¿Has venido con fe? No importa la cantidad de tus pecados, el Señor hoy nos dice a través de este texto, tus pecados te son perdonados. De la misma forma que perdoné a esta mujer, de esa misma forma te perdono a ti. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en que Dios nos perdona? ¿Por qué razón dudar de un Dios que ha prometido perdonar a todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe? ¿Por qué dudas? Hoy vete a casa creyendo esto. El Señor ha perdonado tus pecados. Tus pecados te han sido perdonados. Ahora en el punto número 2 encontramos a unos ciegos ante la luz. Dice el verso 49, hermanos, que en la comunión que había ahí, no solamente estaba Simón. El texto nos habla de otras personas que estaban ahí. Verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Empieza ese cuchilleo de la misma forma como Simón premeditó en su mente y dijo, este si fuera profeta no sabría qué clase de mujer le toca. De la misma forma estos hombres lo hacen, pero ya no lo hacen en sus mentes, sino que lo hacen abiertamente unos con otros. Y dicen, ¿quién es este? Y hasta pecado dice perdonar. Durante todos estos sermones, hermanos, hemos examinado la actitud perdida de un hombre como Simón, que es un ciego. Él mismo se cree bueno, justo y por lo tanto no necesita de Cristo. Él ha tratado con desprecio al Señor al invitarlo a su casa y lo ha tratado con una descortesía, hermanos, que no se atendería a nadie. Pero Dios, el Padre, proveyó a su Hijo y evitó que su Hijo quedara desatendido en esa visita. Y envió a una mujer arrepentida que hiciera los servicios que este hombre le había negado al Señor. Esta mujer hace todo lo que Simón no hizo. Todos los asuntos que debía hacer Simón, esta mujer los suplió. Pero en sermones anteriores también vimos que en este tipo de invitaciones no solamente estaba el anfitrión, no solamente estaba Simón y el Señor. Allí habían muchos más hombres, muy probablemente todos ellos fariseos. Y muy probablemente lo afirmamos, ¿por qué? Porque los fariseos no se juntaban con personas que no fueran como ellos. ¿Por qué razón no lo hacían? Ya lo estudiamos en sermones pasados. Para no contaminarse. Para no contaminarse. Aquellos hombres, hermanos, en aquel lugar me los puedo imaginar yo, escandalizados. Toda la escena que ha pasado, que han presenciado. Aunque esta es una escena que ocurrió en minutos, nosotros hemos tomado horas, pero están escandalizados. Hay una escena ahí, hay una mujer que es pecadora, todo el mundo lo sabe, brindando una adoración al Señor, y esto para ellos es un acto escandaloso.
Porque ¿y por qué es escandaloso para estos hombres? Porque en medio de su propia justicia, de su justicia farisaica, no hay oportunidad para el perdón para alguien como esa mujer que está ahí. Acuérdense que ellos se creían puros. Una mujer contaminada de esta manera era una mujer que debía ser dejada por completo atrás. No había posibilidad de perdón para alguien con semejantes pecados. Ya el simple hecho, hermano, de que esta mujer estuviera allí y que se le hubiera permitido hacer lo que estaba haciendo, era un acto supremamente bochornoso para esas personas. Pero la cereza en el pastel, ¿cuándo se pone la cereza en los pasteles? Cuando ya se va a terminar, ¿verdad? La cereza en el pastel, hermanos, solamente sucede cuando el Señor afirma que como se le perdonó mucho, ella ama mucho. Y más allá de eso se escandalizan al escuchar estas palabras: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo este hombre perdona a semejante pecadora? ¿Quién es este hombre que también perdona pecados? ¿Cómo es que este hombre puede perdonar pecados? Hermanos, estos ciegos completamente ante la luz no pueden ver lo que hay frente a sus ojos. Los ciegos, hermanos, no se sienten perdidos. Por lo tanto, no sienten necesidad de ser perdonados. Esta mujer ha creído la gracia soberana, la ha escogido, ella ha venido arrepentida y ella puede ver en Cristo a alguien hermoso, alguien digno de toda la adoración y de todo el servicio. Pero estos hombres de ninguna manera se inmutan sobre quién es el hombre que está sentado en la mesa. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos así? ¿Cuántas personas nosotros en nuestro diario vivir no conocemos igual a este mismo grupo de ciegos que están sentados ahí? ¿Ha escuchado usted decir a alguna persona: yo no necesito pedir perdón por nada? Es más, yo de nada me arrepiento, incluso ni de lo malo, porque lo malo ya ahí yo aprendí algo. Hay otros que son mucho más profundos y dicen: ya lo he hecho, hecho está. Cuando uno habla con mucha gente, dice: yo no necesito a Jesús. Yo no necesito de ninguna religión para sentirme bueno. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo soy buena persona. Y ahora último está de moda el meme que dice: no seas testigo de Jehová, no seas mormón, no seas cristiano, no seas esto. Sé buena persona. ¿Cuántos están convencidos de poder ser una buena persona? Se necesita ser muy ciego para poder creerse una buena persona. Ahora va mucho más profundo. Ahora los superhéroes son aquellos que rescatan animales en peligro. Eso ya es otro nivel de espiritualidad. Ya rescatas perritos de la calle, rescatas gaticos, ya estás lo más cerca del cielo posible. Son personas que creen que están en un nivel de superioridad inalcanzable por lo que pueden hacer. Estos son los más parecidos a los fariseos de nuestro texto. Se creen tan buenos que Cristo está frente a ellos y no lo pueden ver. Están cegados, vendados. Son los mismos que utilizan esta superioridad para decir: oye amigo, respétame, yo soy rescatista de animales. Y no solamente eso, yo no me detengo ahí, además soy vegano. Y tú eres un descarado come carne, que te come los animales que yo rescato. Y eso me pone en un momento a mí muy elevado. Yo soy elevado de esta esfera. Eso es lo que encontramos nosotros todo el tiempo. Hermanos, el veganismo es una religión ahora. Soy vegano. Y con eso ya se sienten, ya lo quieren hacer sentir a uno así, uno que come burlito, carnecita. Pues. Y ellos ya se sienten aquí. Sí, de entrada le dicen a uno: no, es que yo soy vegano. ¿A cuántas personas, hermanos, no nos hemos encontrado tan ciegas como esta gente de este texto? ¿A cuánta de esa gente le hemos dicho: soy cristiano y Jesús es todo lo que tengo, Él es mi todo, Él me ha perdonado? A lo que estas personas responden: eso de la religión es para gentes ignorantes. ¿Acaso quién es Jesús que puede perdonar pecados? Eso es lo que dicen muchos.
Otros en su ignorancia dicen, no, 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 no. No hay perdón de pecados, papito. Todo se paga aquí. Todo se va a pagar aquí. Si eso fuera real, si lo trataran a usted conforme a sus pecados en este mundo, ay, 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 ay. Vaya, vaya, vaya. Usted estaría destruido completamente. Le voy a decir una de las cosas. Usted ha recibido mucho más. No importa lo duro que la vida lo haya tratado, usted ha recibido mucho más. Usted siempre ha recibido mucho más de lo que realmente se merece. Usted siempre ha recibido más bien del que se merece. No se crea tan sufrido. Por eso, hermanos, la ofensa para un mundo incrédulo y la ofensa para ciegos del tipo de los fariseos y del tipo de gente de nuestro contexto que vemos hoy, la ofensa más grande es poder escuchar esto: tus pecados te son perdonados. Para una persona ciega esto es ácido en los ojos. Pero para una persona, un hombre que por la gracia de Dios ha sido convencido de su maldad y le digan, tus pecados te son perdonados, esto es un deleite y un poder de Dios, poder decir, amén, soy perdonado, pertenezco a Cristo. Hermanos, aunque estos textos fueron escritos hace más de 2000 años, las aplicaciones siguen siendo exactamente las mismas. Las gentes siguen apareciendo generación tras generación. Generación tras generación van apareciendo fariseos. Generación tras generación va apareciendo gente incrédula, gente ciega. Esto se repite. Y como tercer punto, hermanos, y para terminar, una fe salvadora. En medio de la murmuración de estos hombres ahí, hermanos, los cuales cuestionan el poder del Señor, el poder de perdonar pecados, una vez más el Señor se dirige a ella y le confirma. Verso 50 dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermosas palabras, hermanos. El Señor no solamente se detiene a decir, ok, tus pecados te han sido perdonados, ve. No. El Señor vuelve, al escuchar quizás este murmureo de la gente ahí, vuelve y toma a la mujer y la reivindica una vez más y le dice, tu fe te ha salvado. Mujer, ¿ves a toda esta gente incrédula a tu alrededor que te cuestionan a ti por pecadora y me cuestionan a mí por perdonar pecados? Bueno, te diré algo, tu fe te ha salvado, mas la incredulidad de ellos será su misma condena. Somos bautistas reformados, hermanos. Creemos que la Escritura enseña acerca de la salvación, que la salvación es por la fe. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A diferencia de todas las personas, de todos los hombres que están en la reunión, solamente esta mujer pecadora había creído en Cristo. Los demás fueron testigos de milagros, vieron el poder de las sanidades, vieron cómo el Señor liberaba personajes o personas de espíritus inmundos. Sin embargo, el presenciar milagros, hermanos, no salva a nadie. El motivo, hermanos, muy probable por el cual Simón invitó al Señor es porque el Señor había hecho muchos milagros en aquella ciudad. Y todo el pueblo le tenía por profeta. Al inicio del capítulo, ¿qué dice ahí? Un gran profeta de Dios se ha levantado, Dios nos ha visitado, dijo la gente de este pueblo. Muy probablemente la invitación fue producto de esto, de todos los milagros que el Señor hacía. El problema, hermanos, es que ver milagros, ver sanidades, ver este tipo de cosas no salva a nadie. Hay personas que pueden estar años en una iglesia viendo cosas, viendo el obrar de Dios y sin embargo no ser salvos. Sin embargo, solamente haber venido a sentarse y a escuchar. No hubo una verdadera transformación. Muchos de los hombres, hermanos, de nuestro texto, que están ahí sentados, de los que estamos hablando, vieron cómo el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Porque se cree por el contexto que todavía están dentro de esa ciudad.
Sin embargo, no creyeron para salvación. Pero esta mujer ha creído. Su única esperanza está en Cristo. Todos la miran, todos murmuran, pero aún en medio de ello, ella persevera. Ella es salva por la fe. Y el Señor claramente se lo dice a ella. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Aquellos que creen verdaderamente y con sinceridad en Cristo deben tener la plena seguridad, hermanos, de que son salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Y esto ha sido así desde el tiempo antiguo. Algunos dirán, no, hermano, en el tiempo antiguo la gente entonces se salvaba haciendo buenas cosas. No. La Escritura enseña que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Crees y eres salvo. ¿Por qué eres salvo, hermano? Por la fe. Por la fe. Por eso con las hermanas que están estudiando para el curso de membresía, estudiamos sola fe. Por la fe. Eres salvo por la fe. Esto es importante recordar. Muy importante recordar. ¿Por qué eres salvo? Por fe. Por fe. La diferencia de nosotros al catolicismo romano. El catolicismo romano reconoce que la salvación se puede ganar a través de buenas obras. A través de hacer cosas buenas. Efesios, el texto que leímos, nos deja claro que no. Que es solamente a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Hace un tiempo atrás, conversando con un familiar, este familiar tiene tiene un suegro que tiene mucho dinero. Y me dijo, y eso fue hace años, y me dijo, le dije, bueno, todos aquellos que no crean en Cristo van a perecer. Me dice, no puede ser posible. Entonces mi suegro que tiene tanto dinero y que le da empleo a tantas personas y que le da mercados a tantas personas, ¿acaso Dios sería injusto dejarlo perder? Catolicismo romano. Catolicismo romano. Me lo estaba diciendo una persona que había pasado muchos años en una iglesia cristiana. No había entendido el evangelio. Salvación por obras, catolicismo romano. Las obras no salvan a nadie, lamentablemente. Las obras son necesarias, sí. ¿Por qué? Porque mi vecino, mi primo, mi hermano las necesita. Y esas sellan, esas son el sello de que verdaderamente soy un cristiano. Pero esas no son producto para mi salvación. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. El Señor no le está diciendo a ella, ella ha sido salva porque me lavó los pies. Ella ha sido salva porque trajo este perfume carísimo y lo ungió sobre mis pies. El Señor no le está diciendo eso. El Señor le dice, tu fe te ha salvado. Mi hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes una fe salvadora? ¿Crees verdaderamente en Cristo? Te daré esperanza. Tu fe te ha salvado. Pero quizás aquí hay algunos que no tienen fe todavía. Y quizás hay algunos que todavía no tienen, o quizás tienen una fe, pero una fe débil, una fe que todavía no es una fe salvadora. Quizás estás aquí únicamente porque se te obliga a venir aquí. Amigo, te diré algo. Es necesario creer. Mira la cruz, mira su amor, mira su entrega, su santidad, y echa un vistazo en tu estado miserable. No eres capaz ni siquiera de controlar tus pensamientos, porque mayormente lo que piensas está lleno de pecado y de impiedad. ¿Crees que podrías pararte delante de Dios bajo tu mismo concepto de superioridad? Bajo el mismo concepto de superioridad de Simón y sus colegas en el texto, y decir, me siento perfecto, me siento bien, mis obras son suficientes. ¿Crees que eres justo? Mira, debes creer, porque por el contrario perecerás. Debes creer. No te puedes parar aquí y decir, yo soy salvo, Señor, porque es que todos los meses le mando algo a mi vieja, o a mi primo, o a mi abuelo. No, debes creer verdaderamente, y debes venir en arrepentimiento con fe, creer verdaderamente en Cristo. Y después de que crees en Cristo, te desarrolla todo lo que la mujer hizo. Amén. Amados hermanos, y el Señor pudo dejarlo nada más ahí. Oye, mujer, con estas palabras, tu fe te ha salvado. Él lo pudo haber dejado ahí, pero Él fue mucho más allá y le dijo, ve en paz, ve en paz. No solamente tus pecados te son perdonados, ahora tienes la capacidad de poder ir y caminar y estar en paz.
Amado hermano, no solamente se te concede la salvación, no solamente se nos permite poder llegar al cielo, sino que mientras vivamos en esta tierra podremos hacerlo en paz. El verdadero hombre que ha sido salvo se le dota de paz. Esa misma paz, hermanos, que inundó a nuestros hermanos en el pasado cuando eran amarrados junto a bultos de madera para ser quemados. Donde en lugar de negar su fe, negar su fe, amorosamente decían: mejor, antes de negar mi fe, mejor sellaré lo que creo con mi sangre. Esa misma fe que enfrente las llamas no los llevó a gritar pidiendo auxilio y gritos de desesperación, sino que los llevó a cantar dulces himnos al Señor. ¿Sabes por qué estás tan afanado? ¿Sabes por qué vives tan afanado? Porque no tienes fe. ¿Sabes por qué vives tan estresado? Porque no crees que Él te pueda cuidar. ¿Sabes por qué vivimos así como la gente del mundo? Porque no tenemos fe. Porque creemos que todo lo queremos tener al control de nuestras manos. Por eso vivimos como el mundo. Y por eso no hay una diferencia muy grande entre los que venimos a Cristo y los del mundo. Porque los que vivimos a Cristo vivimos estresados y con afanes como los del mundo. No podemos descansar en el hecho que el Señor tiene los cabellos contados de nuestra cabeza y que el Señor provee incluso a las aves del cielo y que el Señor viste a las hierbas del campo. ¿Cómo no lo hará con ustedes? Usted es un padre y una madre. Y usted no viste a sus hijos de cualquier manera, ¿no? Si usted en semejante deficiencia como padre y como madre lo hace bien, ¿cuánto mejor no lo hará el Señor? Hoy vete a casa. Hoy vete a casa creyendo que tus pecados te han sido perdonados. Vete a casa sabiendo que has sido salvo por gracia a través de la fe. Pero sobre todo, confirma tu salvación yéndote en paz, como se fue a esta mujer. Amén. Vete en paz. Oremos.